Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 2 del mes de mayo. Por acá el profesor Diego Nazar. Así que vamos a conversar un poquito acerca de las consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial en Europa y también en el mundo. Esta clase lleva por título Los horrores de la guerra porque vamos a ver algunos de los eventos que surgieron a la luz o que se salieron a la palestra pública después de este conflicto. ¿Sí? Así que vamos avanzando. Lo primero que vamos a hacer va a ser analizar este marco temporal, ¿cierto? Para que nos vayamos ubicando en lo que hemos estado viendo de 1914 a 1918, la Primera Guerra Mundial, lo vimos eso en primero medio. Y después de 1918 a 1939 tenemos este periodo que se llama periodo entre guerras, ¿cierto? Que es lo que está entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahí ocurre la recuperación de los años 20, los locos años 20, la vanguardia artística, la crisis de 1929 y ya en 1933 el New Deal, esta recuperación de la crisis que impulsa Estados Unidos, ¿no es cierto? Y Franklin Delano Roosevelt. Y en 1933 también asume Hitler el poder en Alemania y los fascismos empiezan a tomar cada vez más protagonismo en Europa, sobre todo en Italia y ya bien decía también en Alemania con Hitler. Y en 1939 se da inicio a la Segunda Guerra Mundial, que ya analizamos sus causas en la clase anterior. ¿En qué nos vamos a enfocar ahora? En este tiempo de balance. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en mayo de 1945, existió el tiempo para hacer los respectivos balances del conflicto, lo ganado, lo perdido, lo que funcionó y lo que no, las estrategias que fueron acertadas y las que fallaron, los adelantos tecnológicos creados, los vencedores y los vencidos. Y así un largo sucesivamente. Sin embargo, y es lo que decíamos recién, surgieron a la luz las atrocidades y las enormes pérdidas humanas que tuvo este conflicto. Y es de eso de lo que nos vamos a ocupar en esta clase. Tal como dice ahí en la página de su libro de estudio, en la página 54, dice: la Segunda Guerra Mundial se transformó en un enfrentamiento sin precedentes, principalmente por la capacidad destructiva del armamento utilizado y por la crueldad demostrada en los bombardeos masivos en los campos de concentración. Esto por, y en los campos de concentración, mejor dicho. Y esto provocó una quiebra moral que ha marcado a varias generaciones europeas. Es decir, lo que se vivió allí, la violencia que se dio lugar allí en Europa y en buena parte del mundo sigue impactando hasta el día de hoy por la violencia y las atrocidades que se cometieron. ¿En qué nos vamos a enfocar en esta sesión? En cuatro temas fundamentalmente, que son los impactos que fueron generando en la Segunda Guerra Mundial. Uno, las nuevas armas y estrategias utilizadas. Dos, la extensión planetaria, que ningún otro conflicto, a no ser la Primera Guerra Mundial, pero tampoco a este nivel, tuvo una extensión a nivel global. Los crímenes contra la humanidad, que es fundamentalmente donde más nos vamos a detener, donde más tiempo vamos a invertir en esta clase. Y finalmente las migraciones, los desplazamientos de las personas que se fueron dando en Europa y el daño en la infraestructura, es decir, el daño a las ciudades también. Y vamos a partir por ese primer tema, las nuevas armas y estrategias. Como puede verse en las imágenes que vamos a presentar más adelante, la Segunda Guerra Mundial impulsó un desarrollo tecnológico que no se había visto antes. ¿Cuál es esa razón? Evidentemente era generar tecnología para dañar al enemigo y conseguir que éste fuera derrotado lo antes posible. Aviones, municiones, armas, cohetes, tanques, aparatos de radiofonía para comunicarse de manera más eficiente. Estos nuevos inventos, una vez terminado el conflicto, fueron utilizados por la población civil y en algunos casos ayudaron a mejorar su calidad de vida. Hay varios sitios, yo no soy muy especialista en esto, pero hay varios sitios en internet que se especializan en estudiar estas armas y esta tecnología. ¿Qué es lo que nos menciona el libro? Los avances tecnológicos de la primera mitad del siglo XX permitieron la aplicación de radares para localizar artefactos a distancia y sistemas de bombas como la bomba atómica, que fue el gran, entre comillas, arma masiva de destrucción que se creó en ese momento. Algunos de esos ejemplos los vemos aquí en la foto: el tanque Sherman británico, la Luftwaffe alemana, la fuerza aérea hasta ese momento top, no había otra fuerza aérea que le pudiera hacer frente a no ser la Real Fuerza Aérea Británica, que tenía también aviones que competían mano a mano, y la bomba atómica, ¿no es cierto? Que ya vamos a entrar un poco en esos detalles. La bazooka también fue un invento de la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos a gran escala, aviones que tenían capacidad para transportar gran cantidad de munición que no se habían visto antes, y la comunicación radiofónica para transmitir mensajes a larga distancia que tampoco se habían visto. Otro elemento crucial es la propaganda de la guerra. Aquí el cartel de la mano izquierda es el más famoso
en Estados Unidos, que invitaba a la gente a participar de este conflicto. Tal como dice ahí, la propaganda de guerra como carteles, películas, emisiones radiales, se utilizó para convencer a la gente de la necesidad de ir a pelear esta guerra, de ir a destruir a los que ellos sentían los que estaban privando de la libertad al mundo. Ese fue el mensaje que le entregaron los norteamericanos a su población para que fueran a combatir. El siguiente tema, el segundo, es la extensión planetaria, y ya lo decíamos, es el primer conflicto que tiene una escala monumental, una escala a nivel planetario ya casi con todas sus letras, debido a la cantidad de países, tal como se menciona allí, a los combatientes de distintas partes del mundo, y también incorporó a las mujeres no solamente en estar fabricando municiones, como dice ahí, en la industria, sino que también como agentes activos en este conflicto, muchas veces peleando en el campo de batalla y otras veces ayudando en la radiofonía, en el secretariado, etc. ¿Cierto? Un rol tremendamente importante. Pero lo que nos queríamos detener, y antes de llegar a eso, quería mostrarles este mapa, perdón que se me estaba quedando. Fíjense, todo el mundo prácticamente participando. El color en verde son los países de los aliados y los que están en este anaranjado son los países que pertenecieron o que eran aliados del eje, porque eran colonias también de estos países, de Alemania, de Italia o incluso de Japón. Y los que están con rojo se mantuvieron neutrales. Si ustedes se fijan ahí, Chile, sí, Chile le declara la guerra en abril de 1945 a Japón. Un mes antes de que acabe la guerra, es decir, como que queríamos estar ahí en el bando de los victoriosos, y un mes antes de que terminara el conflicto declaramos la guerra a Japón. ¿Dónde nos queríamos enfocar? En esto. Este es el punto en el que más quisimos detenernos, los crímenes contra la humanidad, porque es sin duda el que más impacto causó. Hitler y el partido nazi señalaron a sus enemigos raciales en términos claros y inequívocos desde antes de asumir el poder en 1933, eso nosotros lo sabemos. Pero una vez en él, en tomando el poder, y más aún durante la guerra, diseñaron todo un programa para acabar con la vida de los que ellos consideraban sus enemigos y sus inferiores. A fin de cuentas, el programa, y aquí lo dice, de guerra y genocidio de Hitler deriva en lo que él veía como una ecuación. Los alemanes arios tenían que expandirse y dominar un proceso que exigiría la eliminación de todas las amenazas raciales, especialmente la judía, o del contrario, ellos serían quienes se enfrentarían a la extensión. En ese sentido, para Hitler y los nazis, los judíos representaban un enemigo prioritario, tanto dentro como fuera de Alemania. A fin de cuentas, el programa de guerra y genocidio de Hitler derivaba de lo que él veía como una ecuación, esta ecuación de si yo no sobrevivo, me eliminan. Y si finalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eliminar al que yo considere inferior, que es lo que mencionábamos ahí en esa cita. Finalmente, ¿qué es lo que fue diseñando Hitler? Estos campos de concentración. Y los vamos a ir detallando a medida que vayamos viendo algunos testimonios. Fíjense en este, por ejemplo. Mi hermana y yo hicimos cola toda la noche en la panadería para conseguir pan. Todo para ser echados por la mañana tras ser reconocidos por un polaco que gritó judíos. Camino a otra panadería vimos a otros 3 judíos que habían sido ahorcados en la calle y nos fuimos corriendo a la casa. Fíjense, como ya decíamos, desde su llegada al poder en el 33, Hitler y sus más estrechos colaboradores, las SS, la Schutzstaffel en alemán o Escuadra de Protección, fueron diseñando un plan para dar una solución al problema que les significaban los judíos. Desde esa fecha crearon estrictas leyes de comportamiento para ellos, llevándolos incluso a establecerse a lugares específicos de las ciudades llamados guetos, o reunir a toda la población judía en una parte de la ciudad. La idea era mantenerlos encerrados en esos espacios para evitar que se mezclaran con el resto de la sociedad alemana. Algunos eran llevados a campos de concentración, que tal como su nombre lo indica, eran sitios de detención o campos de trabajo forzado en el que el prisionero debía ser útil para la industria alemana, produciendo objetos de distinto material, arreglando caminos o recolectando materias primas. Después de la invasión alemana a Polonia en septiembre del 39, los nazis abrieron campos de trabajo forzados donde miles de prisioneros murieron de agotamiento y hambre. Los campos de concentración o que concentraron el mayor número de prisioneros fueron Dachau y Buchenwald, solo por mencionar algunos. Aquí se fijan cómo en la imagen de la izquierda el soldado alemán está recolectando las joyas y las alhajas que tenían los prisioneros. Acá cómo vienen trasladados desde estos vagones de los que vamos a detallar, y aquí una foto de los prisioneros judíos en estos campos de concentración. Ahora, y esto es lo más quizá más dramático, ¿no es cierto? Con el transcurrir del tiempo y ya con la guerra en su punto álgido, Hitler en 1941 autoriza a muchos de sus líderes, particularmente a Hermann Göring,
a preparar y ejecutar una solución final al problema que les significaban los judíos. Por eso se llamó solución final, que es lo que está ahí en el título. Durante ese periodo los nazis aumentaron el número de campos de prisioneros y diseñaron diversas estrategias para exterminar a los millones de personas que consideraban un peligro para la raza aria. Estos campos hoy se conocen como campos de exterminio. Acá hay un testimonio de Ruth Meyerowitz, sobreviviente de Auschwitz. Una vez fue la selección para las cámaras de gas y estábamos en pie en el exterior y un hombre de las SS me dijo que fuera hacia un lado y mi madre hacia otro porque me veía tan enferma y por supuesto que yo estaba desperdiciando la comida. ¿Qué es lo que hizo? Entonces mi madre le suplicó y le dijo que yo era su hija y que si no podía ir con ella, y él le dijo que no, pero que si le preocupaba tanto a su hija, ella podía ir conmigo. Es decir, estaban en ese tránsito a las cámaras de gas. El traslado a estos campos requirió la coordinación de diversos actores del régimen nazi, pero fueron los trenes y las redes ferroviarias, que ya mostrábamos en imágenes anteriores, el medio más utilizado para recorrer los kilómetros que a veces los separaban de este campo de exterminio. Para los traslados, los funcionarios alemanes se agrupaban a la gente en vagones llenos de personas donde no había agua, donde no había espacio para hacer sus necesidades. Si se fijan en estas fotos, está una foto de la fosa común donde arrojaban los muertos de los campos de exterminio, los crematorios donde muchas veces eran quemados, las cámaras de gas también. Yo voy a dejar en Classroom algunos videos de algunos youtubers, o más que nada de Alan por el Mundo, que es un canal de YouTube muy serio y muy entretenido también, que ingresan a Auschwitz y muestran las cámaras de gas, y esta es una foto del campo de concentración de Auschwitz y de los crematorios también. En el campo de exterminio más tristemente conocido, ya lo decíamos, es el de Auschwitz-Birkenau, en el que se estima que fueron asesinados por fusilamientos, cámaras de gas, de hambre, de agotamiento y experimentos médicos de los nazis cerca de 1,5 millones de personas. Una cuestión terrible. A esta verdadera, muchachos, organización para perseguir y asesinar personas que diseñó el Estado alemán nazi, se le conoce hoy en día como Holocausto, es el nombre que se le dio. Y es una palabra de origen griego que significa sacrificio por fuego. Entonces, cuando hablamos de Holocausto, hablamos de esta organización para asesinar y perseguir a los judíos. Pero también, y antes de detenerme en ese testimonio, que ustedes lo pueden leer después cuando le pueden poner pausa al video, quisiera llegar a esto, ¿no es cierto? Durante la era del Holocausto, no solamente se atacó a los judíos, también hubo un genocidio a nivel general. Gitanos, personas con discapacidades y algunos de los pueblos eslavos como polacos, rusos u otros también lo sufrieron. Además, perseguidos por motivos políticos o ideológicos e incluso conductuales, entre los que encontramos comunistas, testigos de Jehová y homosexuales. Aquí en estas fotos podemos ver prisioneros dentro de estos campos de exterminio que lograron sobrevivir a este episodio tan terrible. Y también tendríamos que enfocarnos en los civiles asesinados, que es el gran costo de la guerra también, muchachos, también en los campos de exterminio y de concentración, pero las armas de destrucción masiva. Fíjense en esta foto de la ciudad de Hiroshima, completamente devastada, cerca de 250.000 fallecidos en Hiroshima y en Nagasaki con el arrojo de la bomba nuclear. Aquí en este gráfico nos muestran, si ustedes lo encuentran en la página 56 de su libro, fíjense cómo el número de víctimas totales o civiles es mucho más que las militares. Entonces, si uno hace la diferencia, la cantidad de civiles asesinados es muchísimo mayor que incluso la de efectivos militares. Y también el daño a ciudades, el cuarto y último tema, ¿cierto? Budapest, por ejemplo, acá totalmente destruida, Rotterdam completamente devastada, Dresde en Alemania, lo mismo también, completamente arrasada. ¿Qué es lo que hizo o qué es lo que provocó esto? Que muchas personas se fueran a otros países del mundo, particularmente Estados Unidos. Entonces nos tendríamos que detener ya para finalizar, muchachos, en esta reflexión. ¿Qué nos generan estas imágenes? Y en eso va a estar enfocada la guía evaluada que también les voy a dejar como tarea, ¿no es cierto? ¿Por qué volver hacia atrás la mirada y contemplar el horror de una guerra? ¿Por qué tenemos que hacer ese ejercicio? Ojalá que lean el documento de clase donde están también detalladas algunas de las cosas que hemos conversado acá, y también la guía donde hay testimonios de las personas que sobrevivieron a Auschwitz y tienen que reflexionar acerca de esto, ¿cierto? De los sentimientos que nos generan estas imágenes, de lo terrible que fue este periodo y por qué tenemos que seguir estudiándolo, qué sacamos con eso. Bien,
Un abrazo, que estén muy bien. Cualquier consulta háganla por Classroom y recuerden que las actividades también se suben allí. Un abrazo, que estén muy bien.